Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse el día de hoy a la charla. Espero que esta charla pues pueda ser como un instante de dispersión, teniendo en cuenta estos difíciles momentos que estamos atravesando como país y que podamos aprovecharlo. Continuando con el ciclo de tumores de dermatología, el tema que vamos a presentar el día de hoy es carcinoma vasocelular. Mi nombre es María Alejandra Luna. Yo soy médica general, egresada de la Universidad de Caldas. Y antes de iniciar, quiero agradecer al doctor Álvaro Valderrama, que es residente de primer año de dermatología de la Universidad Libre de Cali, por su valiosa ayuda para enfocar esta presentación y preparar el tema para ustedes. Los puntos a tratar van a ser, como tal, la definición, la epidemiología, los factores de riesgo, patogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico y diagnósticos diferenciales, clasificación de riesgo, tratamiento y el pronóstico del carcinoma vasocelular. Antes de iniciar, quiero compartir con ustedes un caso clínico. Este es un caso clínico que conocimos en la consulta de dermatología oncológica a principios de este año. Se trata de un hombre de 33 años de edad procedente del municipio de Santander de Quilichao, que queda aquí al norte del Cauca. Pues yo vivo en Popayán, entonces por eso lo conozco, trabajo en un área de oncología y tengo la oportunidad a veces de hacer consulta con dermatología oncológica. Él consultó principalmente por un cuadro clínico que refería de 7 años de evolución. Cuando ingresa, su cuadro clínico ha sido de una evolución crónica por lesiones en piel en múltiples lugares que le ocasionaban sangrado. Entonces él consultó inicialmente en Santander de Quilichao porque con todas las lesiones que estaba presentando sangrado y tenía un cuadro de infección y de anemia. Entonces desde el municipio de Santander, el segundo nivel, lo remitieron a Popayán, a tercer nivel, para que fuera valorado por cirugía general y para el tratamiento de la sobreinfección y para transfusión que requería. Entonces, cuando ingresó a la clínica, fue valorado por el servicio de cirugía, encontraron las lesiones y le tomaron una sola biopsia de una sola de las lesiones. Y cuando nos entregaron el reporte de patología fue que fue remitido ya como tal al servicio de dermatología oncológica. En el servicio de dermatología oncológica se le hizo una adecuada anamnesis y se le hizo también una valoración de sus antecedentes, como el antecedente más importante es que tiene albinismo, y pues que él refería tenía las múltiples lesiones en la piel que habían sido una evolución de varios años. El único antecedente quirúrgico que tenía pues era la biopsia que le habían realizado en la lesión del brazo que les mencionaba por parte de cirugía general. No tenía alergias, no tenía antecedentes farmacológicos y como antecedente familiar tenía solamente una hermana que refería que tuvo cáncer de piel, sin embargo no nos mencionó qué tipo. Cuando ingresó al consultorio, en el momento no se veían sus lesiones, estaba con una camisa y tenía solamente como una lesión en el brazo que estaba con un vendaje, y al hacer el examen físico pues encontramos estas lesiones. Las tenía a nivel del brazo, a nivel de la espalda, a nivel de tórax, a nivel de las piernas y eran múltiples. Las principales que se localizaron fueron estas, de las cuales se tomaron biopsia. La biopsia que les había comentado que le tomó el grupo de cirugía general, esa biopsia decía que era un carcinoma escamocelular. Entonces, inicialmente, a la vista de ese momento, pues consideramos que también podía ser un carcinoma escamocelular. El dermatooncólogo lo conoció y le tomó las biopsias de todas las lesiones y finalmente el resultado es todas estas lesiones fueron de carcinoma vasocelular. Por eso me pareció interesante traerlo aquí como un ejemplo porque pues es un paciente que tiene muchos factores de riesgo para este tipo de cáncer. Estoy hablando de un paciente con un fototipo pues es albino, piel clara, que no se broncea, vive en un área que hay mucho sol y toda su vida ha trabajado y era con una gran exposición al sol. Por eso pues me pareció importante que lo conociéramos. El carcinoma vasocelular se define como un tumor epitelial maligno que se origina a partir de las células pluripotenciales del epitelio, derivadas del folículo piloso o de zonas interfoliculares que se originan en la capa basal de la epidermis. Es el cáncer más frecuente en los seres humanos y su crecimiento es lento, pero tiene capacidad de ser localmente invasivo y destructivo a pesar de tener un bajo potencial metastásico.
En epidemiología, su incidencia aumenta en los últimos incidencia aumenta en las últimas 4 décadas en diferentes partes del mundo, pero tiene un pico de presentación a nivel de los 80 a 89 años. Sin embargo, recientemente se ha evidenciado que se presenta en personas mayores de 40 años incluso. El país con mayor incidencia a nivel mundial es Australia, teniendo 0.9 casos por cada 100.000 habitantes al año, y está incluida entre los 5 tipos de cáncer que generan un gasto más alto, incurriendo en costos superiores a 426.000 millones de dólares al año. Tiene una mortalidad extremadamente baja, pero el 20% de los casos puede tener un comportamiento agresivo y destructivo local que impacta de manera negativa la calidad de vida de los pacientes. Se calcula que puede ocurrir más de 1 millón de casos nuevos cada año en Estados Unidos y representa el 75% de las neoplasias de piel no melanomas. Se ha vuelto cada vez, como ya lo mencioné, más frecuente en menores de 50 años, afecta principalmente más que todo a hombres que a mujeres y es muy poco frecuente en personas de piel morena o negra, y uno de los factores principales es un fototipo de piel 1, 2, que son los fototipos de piel más claros. En Colombia, la epidemiología tiene una incidencia de 4:1 frente a carcinoma escamocelular, aumentado pasando de 23 a 41 casos nuevos por cada 100.000 habitantes entre el 2003 al 2007, pero pues aquí es importante tener en cuenta que hay un subregistro de esto porque no se tiene como un adecuado registro en las historias clínicas o en el CIE-10 de los centros de atención de salud. Y el Instituto Nacional reporta en el 2014 que se presentaron 1.462 casos nuevos de cáncer de piel, de los cuales 62.6% correspondían a carcinoma vasocelular. 50% de los pacientes que han tenido este tipo de cáncer desarrollan un nuevo cáncer de piel dentro de los primeros años de seguimiento. Y se estimó que para el 2020 se presentaron 102 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, ese registro todavía no está como tal descrito, sino que era una estimación que se había realizado previamente. Pasando a la fisiopatología, es muy importante tener en cuenta que hay 2 mediadores que son los que determinan la presencia de esta lesión, y estos son mediadores de factores medioambientales y de factores genéticos. La exposición a la luz ultravioleta, en especial el espectro ultravioleta B, que induce mutación a los genes supresores tumorales, incluso a exposiciones intermitentes, es como uno de los más importantes. Aunque se sabe que tanto la radiación ultravioleta A como la B están implicadas en el desarrollo del cáncer de piel, el papel de la radiación ultravioleta B es más importante, ya que induce a un daño indirecto y directo en el material genético de la célula. El daño indirecto en el ADN se produce por la inducción de una respuesta inflamatoria que conlleva liberación de citocinas y la producción de especies reactivas de oxígeno por parte de neutrófilos y otras células fagocíticas, mientras que el daño directo se produce debido a que el ADN y el ARN son cromóforos y absorben los rayos UV, dando lugar a dímero de pirimidina, afectando a varios genes como los genes supresores P53 y PACH1 y los protoncogenes como SMO y RAS. Aquí también entra a jugar parte muy importante la vía de Hedgehog, que es una de las vías que está determinada y que se ha considerado ha ocasionado gran parte de las lesiones de carcinoma vasocelular. Esta vía fue descrita desde 1985, pero en 1992 se pudo decodificar los genes que producían las proteínas y se conocían las mutaciones que podían hacer a nivel del gen PACH1, las alteraciones para su desarrollo. También hay mutación en los genes reguladores P53, que pues se conoce como el guardián del genoma, y que es muy importante en la activación de las vías del ciclo celular para el desarrollo del cáncer, ya que lo regula e induce la apoptosis y la activación de la reparación de este ADN, pues en caso de encontrar una mutación. Incluso se ha reportado que el 50% de los casos pueden tener una alteración en la mutación de este gen regulador.
También se ha evidenciado que hay lesiones secundarias a exposición a radiación ionizante y cuando se generan alteraciones de la inmunovigilancia. Esta es la vía. De aquí podemos evidenciar que su funcionamiento normal es cuando se evidencia que la molécula de PATH1 es activada por el ligando HH o HODG, que es la proteína extracelular, y esta puede activar o inactivar la proteína de SMO que esta genera un estímulo, y al activarse va a activar un sistema de secuenciación en las segundas proteínas con el SUFU-GLI, el cual puede llevar a la proliferación celular. Entonces, cuando hay una activación, cuando hay una mutación o una pérdida de este PATH1 y no hay como ese control al activar y al no activar esta proteína, es cuando se puede generar la alteración para la lesión del carcinoma vasocelular. También se tiene en cuenta lo que habían mencionado de la radiación ultravioleta, que puede haber una mutación a nivel de las formaciones de dímero cuando se realiza esta exposición, y lo que genera es la formación de un dímero de tipo ciclobutano entre pirimidinas adyacentes de una misma cadena de DNA. Si no se respeta el DNA, la DNA polimerasa puede malinterpretar la C del dímero, o la C puede degradarse a uracilo de manera tal que terminaría apareándose en forma errónea con la adenina. Cambios netos de una citosina, la secuencia se transforma en timina, y si ambas citosinas mutan, el resultado es un cambio de CCATT, y esto puede llevar a la mutación que puede generar las alteraciones para la producción del carcinoma como tal. Existen también unos síndromes que pueden producir alteraciones a nivel de las vías de señalización y de las vías de producción de mutaciones en los genes de estas vías de supresores tumorales, que pueden generar lesiones como carcinoma vasocelular. Está el síndrome de carcinoma nevoide o células basales, que es el síndrome de Gorlin, y está el síndrome de Basex y el síndrome de rombo y la xerodermia pigmentosa. Síndrome de carcinoma nevoide o de células basales también es conocido como el síndrome de nevo de células o síndrome de Gorlin. Es un trastorno multisistémico poco común que es de herencia autosómica dominante, causado en la mayoría de los casos por una mutación de la línea germinal del gen humano PATH1. Los pacientes afectados tienen tanto anomalías en el desarrollo como tumores postnatales, inclusive múltiples carcinomas vasocelulares a una edad mediana entre 20 y 21 años. El xerodermia pigmentoso pues es un trastorno autosómico recesivo poco común debido a la mutación de cualquiera de los 8 genes involucrados en la reparación del daño del ADN inducido por rayos ultravioleta, y los hallazgos clínicos incluyen cambios cutáneos, pigmentarios de inicio temprano y desarrollo temprano de cáncer de piel. Los carcinomas vasocelulares se desarrollan en una edad promedio incluso de los 9 años. Y el síndrome de Basex es también llamado atrofodermia folicular y carcinomas, es un trastorno dominante ligado al cromosoma X caracterizado por hipotricosis congénita, atrofodermia folicular y múltiples carcinomas vasocelulares. Existen varios factores de riesgo para poder desarrollar el carcinoma vasocelular. Esta es una tabla que se encuentra en una publicación en el libro de Dermatología Clínica de Conceptos Básicos del Centro Dermatológico, y en el 2012 se publicó en Colombia los resultados de un estudio de investigación de casos y controles, los cuales establecieron que estos eran los factores de riesgo principales para el desarrollo del carcinoma vasocelular. Se presenta entonces una residencia en área rural después de los 30 años, ocupación en el aire libre después también de los 30 años, el no uso de factores de protección
para el sol, no uso de sombreros en la infancia ni de barreras para el sol, prácticas de deporte al aire libre a lo largo de la vida, historia familiar de cáncer de piel, antecedentes de más de 10 quemaduras solares a lo largo de la vida, antecedentes de keratosis actínicas y fototipo de piel tipo 1 y tipo 3. También existen factores de riesgo que pueden llevar a la presencia de carcinoma vasocelular, como cámaras de bronceado, a radiación ionizante, antecedentes personales o familiares de carcinoma vasocelular e inmunosupresión. La inmunosupresión crónica, por ejemplo, con pacientes que han tenido trasplantes o pacientes que tienen infección de VIH, pueden aumentar el riesgo de mayor presencia de este tipo de lesión. Los subtipos clínicos, para ya pasar a la parte de lo que podemos evidenciar en la clínica, en la práctica, son principalmente 6. El subtipo clínico nodular es el más frecuente, que se presenta en el 60% de los casos. Está el subtipo superficial, que está entre el 15 y el 30% de los casos, el plano cicatricial, el morfeiforme, el ulcus rodens y el telebrante. El subtipo clínico superficial es el carcinoma, pues como que se presenta con mayor frecuencia en el tronco y típicamente se presenta como máculas, parchas o placas delgadas, ligeramente escamosas y no firmes, de color rojo claro o rosado. El centro a veces de la lesión puede presentar un aspecto atrófico y la periferia puede estar bordeada por finas pápulas translúcidas. Algo que es característico es que tiene brilla, es como un nacarado, y puede presentar también un pigmento marrón o negro con manchas que puede contribuir a incluso confusión con otras lesiones. Tienden a crecer lentamente y pueden variar de tamaño desde máculas que miden solo unos pocos milímetros hasta lesiones de varios centímetros de diámetro si no se llegan a tratar. Estos son asintomáticos, no producen molestia y son los que los pacientes pueden tener por muchos años sin hacérselos revisar o que los examinen, y pueden por esto generar estas lesiones de larga evolución. El carcinoma vasocelular de tipo nodular es el que más representa, como ya lo hemos mencionado. Se presenta en la cara principalmente, y lo que vamos a evidenciar es una pápula de color así de color rojizo, nacarado, también perlado o translúcido, y con frecuencia se observa un vaso telangiectásico como el que se ve en la foto dentro de esta pápula. La pápula a menudo se puede describir como un borde enrollado, donde la periferia está un poquito más elevado que la parte de la mitad. Carcinoma de plano cicatrizal es una lesión que puede ser pequeña, poco visible, recuerda a la morfea superficial, es poco definida, puede ser de color nacarado, también puede ser rojo, puede ser incluso amarillenta, presenta telangiectasias, como ya lo mencionaba, es una de las características que también nos hace llamar la atención para pensar en carcinoma vasocelular. Y al palparla puede percibirse con induración, de manera que la placa se extiende un poco más allá de los bordes de la lesión. El de tipo morfeiforme o infiltrante, constituye aproximadamente el 5 al 10%. Suelen ser pápulas o placas lisas de color también rojo o color rosa nacarado, muy claro, que con frecuencia son atróficas. Suelen tener una calidad firme o endurecida, con bordes mal definidos y también la presencia de telangiectasia. Puede ser más agresivo y puede ulcerar fácilmente. El tipo de carcinoma vasocelular de ulcus rodens son unas úlceras con bordes enrollados, corrosivos. Desde el inicio de la lesión se presentan así, y también pueden presentar con los bordes
que se sobrelevan la lesión, que son perlados y que presentan también telangiectasias. El tipo telebrante o localmente avanzado se caracteriza por mostrar un comportamiento infiltrante y es destructivo, que también puede afectar por la profundidad, pasando de la epidermis, la dermis y cartílago a piel adyacente, e invade estructuras anatómicas donde se esté presentando. Puede invadir cartílago a nivel nasal, globo ocular, senos paranasales, y es de característica agresiva. Para el diagnóstico del carcinoma vasocelular se debe realizar una sumatoria de los hallazgos clínicos, dermatoscópicos y microscópicos para poder determinar este tipo de lesiones. Pero los hallazgos clínicos son muy importantes. La dermatoscopia obviamente puede ser una herramienta muy útil e importante, sin embargo pues no la tenemos a la mano en consulta general, es de consulta especializada. Por eso es que es importante tener muy claro las características que nos hagan sospechar de esta lesión para poder determinar cuándo requiere la valoración por consulta especializada y pues una biopsia para poder realizar el diagnóstico. A la dermatoscopia, si es el caso y se tiene la posibilidad de realizar, se van a encontrar unas características que nos pueden llevar a considerar la presencia del carcinoma vasocelular, que son estas lesiones, lo que se evidencia aquí, estos vasos arborizantes que se puede ver a nivel de este cuadro, y que también estructuras en forma de rueda de radios concéntricas y en formas de hojas, que son las que se pueden ver a este nivel. Múltiples puntos y glóbulos y nido ovoide grande de color azul grisáceo. Lo importante en la parte histológica, cuando ya se realiza la biopsia de este carcinoma, es determinar el tipo histológico que es, porque eso nos va a arrojar el riesgo de esta lesión. Es importante tener en cuenta que aquí, para poder determinar el riesgo del carcinoma, nosotros hablamos es el riesgo de recidiva, y eso es lo que nos va a determinar el tipo de tratamiento. Por eso se tiene que hacer esta caracterización. Y se sabe que los de bajo riesgo, los subtipos histológicos de bajo riesgo son los superficial, nodular y pigmentado, y los de alto riesgo son morfeiforme, infiltrativo, micronodular y vasoescamoso. Los de grupo A, que son de bajo riesgo, son los que confieren un comportamiento menos infiltrativo, menos agresivo y menos riesgo de recidiva. A estos corresponden, pues como ya lo mencioné, el nodular y el superficial. Y los de alto riesgo, los morfeiforme, infiltrativo, micronodular y vasoescamoso. En las lesiones que yo había mostrado del paciente del caso clínico A inicial, había una lesión en el brazo y 2 lesiones en la espalda. La lesión del brazo, en la patología, la descripción es un carcinoma de subtipo morfeiforme. Entonces, en las características histológicas es importante tener en cuenta que para poder determinar las lesiones como una lesión vasocelular se tienen 3 características. Se encuentra que hay una proliferación de células basaloides y una empalizada periférica, las cuales se pueden ver a este nivel, y todas las células basaloides, que son las que se ven en este nivel. Este es de patrón morfeiforme. Cuando se van viendo que se determinan aquí hacia la epidermis, estas es de características superficiales. Y estos de acá son las de característica nodular, que además de lo anterior que ya mencioné, tienen algo que se conoce como retracción estromal, que es este nivel que se ve aquí, en el cual pues se ve la diferenciación y el espacio que hay.
Los diagnósticos diferenciales que se tienen que tener en cuenta para este tipo de lesiones son varios, y dependiendo de cada tipo se va a determinar qué diagnósticos especiales pueden haber, como por ejemplo el diagnóstico diferencial del subtipo nodular. Vamos a encontrar un nevus intradérmico, el cual se puede diferenciar también por por el color y por el tiempo de evolución que lo ha presentado. Está también el dermatofibroma, que es este que se ve aquí, que pues tiene las características pero no tiene las telangiectasias y el color específico. Está el melanoma amelanocítico, que también puede tener un diagnóstico diferencial del subtipo nodular, y está un melanoma nodular, como el que se evidencia en esta lesión, que una de las principales diferenciaciones puede ser el color y el crecimiento y la asimetría, pues, que se vaya viendo en su evolución. Del subtipo superficial, los principales diagnósticos diferenciales serían la psoriasis y la enfermedad de Bowen. Y del morfeiforme, el plano cicatrizal, encontramos que está la morfea y en este caso un tricopitelioma. Hay que tener en cuenta que hay factores clínicos que pueden llevar a mal pronóstico para este tipo de carcinoma, y es, por ejemplo, la edad de presentación que sea menor de 35 años, si ya es una lesión recidivante, si el paciente tiene inmunosupresión, tiene un tiempo de evolución prolongado, el borde está mal definido a nivel de la clínica, y el tamaño específico según el área anatómica donde esté presentando. No es lo mismo si está en la cara, si está en el tórax, si está en las piernas. Para esto se clasifica el riesgo, como ya lo ha mencionado, el riesgo de recidiva, con lo cual se va a determinar el tipo de tratamiento, y tenemos que hay un riesgo bajo cuando son de localización en la zona H, en cabeza y cuello, y zona no H y tronco extremidades con diferentes tamaños. En zona H tienen que ser menor de 6 milímetros, en cabeza y cuello y zona no H menor de 10, y tronco de extremidades menor de 20. A esto se le agrega que la histología tiene que ser de subtipo nodular o superficial. El riesgo de recidiva mediano es cuando se localiza en la zona H, pero es mayor o igual a 6 milímetros, y en cabeza y cuello y zona no H mayor de 10, y en tronco de extremidades mayor de 20. Y el subtipo histológico es nodular o superficial. Y el de alto riesgo va a tener los mismos valores en tamaño de las zonas de localización. Sin embargo, el subtipo histológico es diferente. En este caso es micronodular, trabecular o morfeiforme. Aquí, para recordar, como ya lo hemos visto en otras presentaciones, las zonas de piel, la zona H inferior y la zona H superior. La zona H inferior compromete la zona acral de manos y pies, zona de genitales y periareolar. Esta zona se caracteriza por presentar un mayor riesgo de recidiva, y la zona H superior, que corresponde a la región centrofacial, peribucal y perinasal, rodeada de párpado inferior y superior, periauricular y la región temporal. La zona la zona M o zona no H. En estas imágenes, aquí se pueden ver la ilustración en la zona de localización de área M, que se compromete la región de las mejillas, la parte frontal, cuero cabelludo, el cuello y la región pretibial. Y la zona L, también denominada de bajo riesgo, que excluye las zonas H y las zonas M, todas las extremidades superior e inferior, excluyendo la área pretibial y las zonas que ya hemos mencionado en la zona H. Para el tratamiento es muy importante tener en cuenta que hay los objetivos de este tratamiento sería eliminar el tumor por completo,
con una preservación máxima de la funcionalidad de la estructura afectada y pues proporcionando el mejor resultado estético posible. Las guías las guías de atención de carcinoma vasocelular, las guías colombianas, y también se enfocan básicamente en cómo se va a tratar. También tienen como el determinante según el riesgo, la línea de tratamiento que se va a realizar, nos va a determinar cuál es la primera línea o la segunda línea de tratamiento. Las guías de las NCCN nos determina que el principal objetivo del tratamiento es la remoción total del tumor y preservar de la forma ideal la funcionalidad de la estructura y la parte estética de esta lesión. El tratamiento como primera línea tiene cirugía convencional, la cual puede tener una curación del 98% a los 5 años, y en caso de áreas determinadas y de lugares muy específicos, cirugía micrográfica de Mohs. Como segunda línea ya se toma la radiación en pacientes con contraindicación de cirugía, criosiderurgia, pero esto tiene que ser en lesiones menores de 1 centímetro, idealmente en tronco o en espalda, y determinar con esto cómo se va a manejar el paciente. El tratamiento, la cirugía, se considera que puede tener una tasa de recidividad solamente del 1%, la cirugía micrográfica de Mohs, la decisión convencional del 10%, el raspado y desecación del 7.7%, la criocirugía del 7.5% y radioterapia de 8.7%. Pero hay pues tratamientos también tópicos que ahorita en un flujograma se explicará en qué momento se decide o bajo qué riesgo se decide utilizar. El tratamiento tópico con imiquimod y 5-fluoracilo es un régimen, por ejemplo, el imiquimod es un régimen estándar para el tratamiento del carcinoma vasocelular superficial. Se aplica una vez al día durante 5 días a la semana, durante 6 semanas, o pues hasta que se haya alcanzado la respuesta inflamatoria deseada. Y puede presentarte 81% de tasa de curación. Sin embargo, tiene varias reacciones adversas, de las cuales pues se evidencia como irritación y puede ser bastante severa, que puede tomar para el paciente decidir no continuar, por lo cual se le puede indicar que puede tomar descanso y reanudar el tratamiento. Y además se tiene que tener un especial cuidado de aplicarla en áreas cercanas a los ojos, labios, la nariz, debido al aumento de la sensibilidad en estas zonas. El fluoracilo también es utilizado, puede aplicarse como formulación al 5% 2 veces al día durante 4 a 6 semanas o hasta que se logre su respuesta inflamatoria deseada. Y es de mucho cuidado aplicarlo en el rostro. Los pacientes luego van a tener descamación que puede ser molesta, y se puede evidenciar pues la mejoría después de 2 semanas de tratamiento. Como reacciones puede tener un eritema residual e hiperpigmentación ocasional que suele desaparecer con el tiempo. Y pues en este caso se tiene que explicar a los pacientes que deben evitar la exposición intensa al sol durante el uso. También ahorita, y con lo que habíamos mencionado en la parte de la fisiopatología, hay un tratamiento sistémico en pacientes que no se les puede realizar ni cirugía, ni se les puede hacer cirugía de Mohs, ni se les puede hacer radioterapia, porque pues los tienen contraindicados, y en este son las terapias target, que es vismodegib y sonidegib, que son inhibidores de la vía de Hedgehog, en especial de las proteínas SMAW, y esta pues pueden tener pacientes que son
tienen enfermedades avanzadas que no les pueden hacer cirugía y se les utilizan este tratamiento. Es un tratamiento oral, sin embargo pues no tiene una tasa de curación muy alta, es aproximadamente el 48%. También está la terapia con fotosensibilización, la cual se utiliza con ácido 5-aminoleucónico, y se realiza también en características de bajo riesgo. Este es como lo que les acabo de mencionar, la forma de acción del bismodegib bloqueando la proteína SMOD. Voy a pasar esta parte de aquí porque aquí es lo que les mencionaba. Estas son de las guías colombianas para el manejo de carcinoma vasocelular, en donde menciona cómo vamos a hacer el tratamiento de bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo. Entonces, pues tiene un paciente que tiene una sospecha de carcinoma vasocelular. Esa sospecha tiene que tener un diagnóstico por medio de clínica, anamnesis, factores de riesgo, examen clínico y pues toma de biopsia, la cual nos va a determinar el subtipo histológico, y con eso se va a hacer la estadificación. Se clasifica entre riesgo según la recidiva y bajo riesgo, como ya lo hemos mencionado. El bajo riesgo tiene como primera línea electrodesecación o curetaje, criocirugía, cirugía convencional. Esta cirugía convencional tiene que tener un margen mínimo de 4 milímetros y cirugía de micrográfica de Mohs. Como segunda línea se indica radioterapia cuando son pacientes de edad avanzada y que tienen lesiones que no se pueden realizar cirugía convencional. Y tercera línea, terapia con fotodinamia e interferón o imiquimod al 5%. En carcinoma de mediano riesgo, si es el caso de carcinoma vasocelular superficial, la primera línea es electrodesecación y curetaje o criocirugía. Sin embargo, estos se evidencian que pues tienen que ser lesiones muy pequeñas para poder tener una adecuada, que sea exitoso, porque tienen que ser menores de 1 centímetro. Entonces se utilizaría la cirugía para lesiones mayores, cirugía convencional con margen, como ya lo mencioné, 4 milímetros, o la cirugía de Mohs. Y tercera línea también radioterapia. En el vasocelular de mediano riesgo, el vasocelular nodular, se presenta la primera línea, la cirugía IC convencional con un margen de lo que ya mencionamos, 4 milímetros, o cirugía micrográfica dependiendo del lugar y del área, porque se ha determinado, pues, o sea, hay áreas que son muy difíciles, y lo que beneficia la cirugía micrográfica de Mohs es como al poder realizarla al momento, la evidencia histológica de la lesión y mirar pues hasta dónde está la lesión, se puede hacer un margen muy pequeño y pueden tener mejores resultados en lugares de la cara que son muy difíciles para hacer una cirugía convencional, y que luego va a ser muy difícil hacer un colgajo o algo adicional. Y en los carcinomas vasocelular de alto riesgo, pues la primera línea sí va a ser como tal cirugía convencional, porque aquí sí es necesario tener los márgenes muy claros y ampliarlos si se requiere, para poder hacer un retiro total de la lesión como tal. Y la segunda línea aquí sería la radioterapia. Volviendo hacia acá, es importante tener en cuenta que existen banderas rojas, las cuales tienen que tenerse muy en cuenta cuando encontramos lesiones que son sospechosas de carcinoma vasocelular, y es que a nivel de una lesión nodular, esa lesión rosada o quística brillante que tiene telangiectasias, que está deprimida en el centro y que tiene alteraciones, nos tiene que hacer pensar en que estamos enfrente a un carcinoma vasocelular. Una lesión que esté a nivel de cercano de la piel, de la oreja, y que tenga un crecimiento, también nos tiene que hacer sospechar.
para considerar un carcinoma superficial. Pensamos en esa placa simétrica eritematosa de aproximadamente 2 centímetros costrosa con ulceración, y en general todas las lesiones que tienen ulceración con coloración azul, gris o café. Es importante tener en cuenta que siempre esa lesión que no mejora, que no se cura, que el paciente ya la refiere que la ha tenido y que no mejora a pesar de tratamientos porque se han automedicado, porque les han recomendado, es ideal pues mirar la zona donde está, el factor de riesgo que puede tener para carcinoma vasocelular y remitir para poder que sea realizada la biopsia por parte de dermatología. Las recomendaciones que se le tienen que hacer a los pacientes, principalmente con los factores de riesgo y con la patogenia que explicamos, es barreras físicas idealmente para la exposición de sol. En primer lugar, exposición de sol de entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde, y utilizar principalmente barreras físicas que puedan disminuir esa exposición, sombreros, sombrillas. Nuestra población, que tenemos muchos pacientes que vienen de área rural, pues es muy difícil decirles que tienen que utilizar un protector solar. En muchas ocasiones no tienen el acceso para él, entonces es importante tratar de decirles barreras físicas como camisas de manga larga, procurar que no tengan exposición a nivel del cuello, que puedan tener un sombrero cuando estén trabajando, porque eso es como la práctica de prácticamente todos los pacientes que llegan. Todos tienen como los mismos factores, agricultores que han estado expuestos y pues que han estado expuestos en su juventud y en su niñez mucho al sol. Es como implementar esa educación, que básicamente es como una de las mejores medidas que podemos realizar para poder explicar la importancia de la protección del sol. Como tal, hay factores pronósticos para recidiva tumoral. El factor pronóstico para que pueda ser un buen pronóstico, o sea, que no exista dicha recidiva, es que sean de características nodular y superficial, y pues como ya lo he mencionado, mal pronóstico morfeiforme y ulcus rodens. Esto según el subtipo clínico. Ya según el subtipo histológico, el mal pronóstico es el morfeiforme o infiltrativo, el micronodular y el trabecular. Según la localización, si está en la cabeza y en el cuello son de mal pronóstico, si están en tronco y en extremidades tiene buen pronóstico. El diámetro de la lesión, si es menos de 6 milímetros en área de alto riesgo y mayor de 6 milímetros en área de alto riesgo, sería un mal pronóstico. Y si es recidivante, eso ya es un factor de mal pronóstico. Esta parte ya la habíamos visto con todo, con la clasificación del riesgo y del tratamiento. Ahorita para mencionar la parte del seguimiento, es importante tener en cuenta que una vez el paciente ha tenido la cirugía convencional, la cirugía micrográfica o el tratamiento por el cual le hayan indicado para estas lesiones, se tiene que hacer durante el primer año un seguimiento cada 4 meses. Posterior, en el segundo año, se realiza un seguimiento cada 6 meses, y a partir del tercer año se hace un reseguimiento por año hasta cumplir los 5 años. En pacientes con antecedentes de factor de riesgo de cáncer de piel, se recomienda hacer un examen físico completo para la búsqueda activa de nuevos tumores y recurrencia de la piel tratada, cada año de por vida, y pues en servicios de atención primaria. Y en pacientes con antecedentes o factores de riesgo para cáncer de piel se recomienda consejería sobre el riesgo de recurrencia y aparición de nuevas lesiones. Algo que he visto que siempre recomienda, por ejemplo, el dermato-oncólogo, es ahorita con la facilidad que tienen muchos pacientes de tener un celular que pueda tener una cámara, hacer como mirar si tiene una lesión que va cambiando, tomarse una foto, mirar el tiempo y la evolución, y con eso determinan pues si hay un crecimiento o no hay un crecimiento. Lo mismo cuando ya se ha hecho una resección y queda la cicatriz, pues por el riesgo de recidiva. Entonces,
pues no lo mencioné al principio, pero pues en cualquier momento que se requería alguna intervención estaba dispuesto para que se pudiera realizar durante la presentación. Esto es a grandes rasgos carcinoma vasocelular. No sé si quieran adicionar algo o preguntas o algo aparte.